Soy Ángel Arias y estoy acá para testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida, la restauración de mi matrimonio. Somos del interior con mi esposa y trabajaba con mis padres. Tenía mis amigos, estábamos en la época de la juventud, que era una etapa de mucha diversión. Conocí a mi esposa en una relación entre amigos que tenemos también de común. Me gustó mucho su personalidad y también admiré mucho las cualidades que ella tenía. Me llamó la atención. Siempre pensaba en madurar esa relación, ese noviazgo con ella. Eso tenía así en mi mente. En mi juventud era un muchacho demasiado farrista, porque en el interior era todo fácil. Vivía con mis padres, trabajaba con mis padres y tenía todo. Vivía una vida sin problemas. Digámosle, todo tenía a mano. Y lo que siempre tenía en cuenta era, cuando pasaban los años, en que tenía que también ir pensando y madurando para el matrimonio. Yo de un comienzo estaba decidido a hacer ese paso con ella. Realmente yo le veía como para mi esposo. Y tal es así que quería ya tomar ese compromiso ya más joven, pero como estaba dependiendo de mis padres, de mi madre principalmente, porque soy hijo de padres separados también. Era un poco irresponsable en eso y maduro y muy dependiente de mi madre. Hola, yo soy Andrea, la esposa de Ángel, y recopilando un poco lo que era mi vida de soltera, ¿verdad? Yo vivía en Asunción, me recibí en bachillerato en un colegio católico. Nos mudamos al interior con mis padres, donde pusieron ellos un comercio. No tenía amistades, no conocía a nadie ahí. Fue un cambio bastante importante para mí. Yo tenía como expectativa de soltera como cumplir ciclos. Era soltera, tenía que tener un noviazgo, del noviazgo al casamiento, del casamiento a la familia, y eso era una cuestión para siempre, porque mi familia era netamente católica y tenía esas bases, ¿verdad? 49 años de casados vivieron mis padres, entonces yo tenía la visión de un matrimonio eterno, duradero, con sus pros, sus contras, porque yo también veía a mis padres de repente luchar o de repente pelearse, pero siempre salir adelante. Entonces esa era mi visión de familia. Cuando conozco a Ángel, yo no tenía muchas expectativas de que este fuera la persona con la que me iba a casar, porque era conocerse, era saber, pero con el tiempo, creo que al poco tiempo de conocerlo, ya sentamos bases como para poder tener una vida juntos. Conocí a su familia lastimosamente no me aceptaba. Creo que por ese choque cultural, yo soy argentina, después viví en Asunción, después me voy al interior, y muchas veces eso es como una barrera. Yo era una persona que cantaba, que tenía amigos, que no veía nada malo en ese tipo de relaciones, de amistad. Pero en el interior las cosas son diferentes, y cuando vos venís de otro lado ya te catalogan, te encasillan como una persona que tiene muchas libertades. Sin embargo, yo en una familia muy tradicional, mi papá era una persona muy estricta, no me conocían y muchas veces interpretaban esa alegría de vivir o esas ganas de tener amigos como un libertinaje. Pasamos a la etapa del matrimonio, donde los primeros años estábamos todos de color de rosa con nuestra primera hija, estábamos en familia, me seguía la dependencia de mi madre, no era independiente, no era como tiene que ser un esposo, un padre de familia. Yo no honré a mi esposa, empezó los problemas a través de mi inmadurez, aparte otra vez estaba yo en una posición muy buena en cuanto a mi trabajo profesional como licenciado en contabilidad, contador, estaba posicionado como gerente de una sucursal de la entidad bancaria. Empecé a separarme de lo que es el matrimonio, la familia. Entraron las farras, los libertinajes, y eso
fue en lo que se abrió para que las cosas vayan empeorando. Después fue tocando nuestra economía, fue tocando ya muchos aspectos que no correspondía de mi parte. Perdí mi trabajo con justa causa, perdí todo por mi pecado, equivocación, error, muchas cosas malas que yo he hecho, y que fue un proceso de caída demasiado fuerte, demasiado grande, a consecuencia de mi responsabilidad que engloba muchas cosas, ¿verdad? Que le arrastré a mi esposa y también a mis hijas. Vino después la segunda. Nosotros ya, antes éramos independientes, ya no trabajábamos. Yo hacía, como normalmente se dice, hacía changa, trabajaba por día y vivía en la casa de ahí sí que me fui, en la casa de mamá. Y toda esa situación se fue agravando. No había independencia familiar, matrimonial, nada. Todo mi parentela se metía en todo comentario, pero no para ayudar. Y todo eso, como la bola de nieve, va creciendo. Y se hace insostenible. Tuve la oportunidad de trabajar por acá, porque allá ya no podía, por mi currículum. Y alguien acá, Dios tocó el corazón y abrió una puerta, y vine yo, después vino mi señora, ya prácticamente otra etapa. Después empezamos a congregarnos un poco, y después se abrió la puerta para traer a nuestra hija acá, nos independizamos. Y ese fue el segundo paso. Esa caída fue como se dice normalmente, el agua que llenó el vaso. Pero esa no es el agua cristalina, sino el agua de esa agua sucia que llenó el vaso y se rompió todo. Porque no seguía yo con mi madurez, no cambiaba. Entonces ya había riesgo ya en el entorno familiar, en mis hijas. Entonces ya nos peleábamos, a veces sí, ya no había ya esa relación de matrimonio, ya había una frialdad que abarcaba todo, y que a veces como hombre también ya sentís que ya no da más las cosas, que fuiste un problema, no solucionaste ese problema, no cambiaste. Entonces, por más de que la mujer sea débil, en esos tiempos se endurece más la mujer, porque como madre también tiene que resguardar a sus hijas, tiene que resguardar la casa. Y yo no estaba en buen camino, entonces opté por salir de la casa, de separarnos. Ella ya con la idea luego de divorciarse, porque ya estábamos totalmente fuera de sintonía. Ya ni Dios estaba con nosotros, nadie. Me fui a una psicóloga que me dijo que no te preocupes, rehacer tu vida, es normal. Separación, matrimonio, el tema de la que hasta que la muerte nos separa es de tiempo antes, tiempo antiguo. Entonces dije yo, esto no me convence. Y bueno, como toda mujer, cuando empezamos a caminar juntos en el noviazgo, ya era una cuestión de, bueno, nos vamos a casar. Nunca pensé que iba a ser color de rosa, pero sí entendía de que eso podía, que íbamos a superar todas las etapas. Nosotros enseguida vino nuestra primera hija, prácticamente nos casamos, enseguida vino la primera hija, y las responsabilidades que uno tiene como padre, ¿verdad? Y la dependencia de él, de sus padres, o sea, ponerle que él, si comprábamos algo, si nos íbamos a mudar, si íbamos a tomar una decisión importante para la pareja, él siempre tenía que consultarlos con su familia. Sin embargo, en mi caso, yo no necesitaba, solamente decía, ¿sabes que nos vamos a mudar? O ¿sabes que vamos a comprar tal cosa? Sin embargo, en el ambiente familiar de él, todos tienen que opinar, todos tenían que dar el visto bueno. Y esas son cosas que a mí, por ejemplo, me fueron molestando, porque yo entendía que nosotros dos nomás teníamos que decidir ciertas cosas. Y económicamente ya nos estaba yendo mal.
malos negocios, malas opciones. Como él dijo también, tenía ciertas amistades también que no se cortó, sino que continuaron, oportunidades que le daba el trabajo. Y eso, cuando uno como mujer va descubriendo que hay cosas que no están bien, nos vamos alejando, yo por lo menos tengo ese carácter de, bueno, acá me están molestando, entonces me doy la vuelta y continúo. Y el matrimonio continuaba porque en el interior también hay que entender que está muy mal visto que una mujer se separe. O sea, la mujer divorciada, la mujer separada, la mujer que abandona a su marido o que nunca es bien vista. Y después tenés el temor de que quiénes son las personas que se van a acercar a vos para poder rentablar una relación. Entonces, y yo teniendo hijas, mujeres, pensaba siempre de que tenía que proteger a mis hijas y que mis hijas tenían que vivir en un ambiente familiar. Entonces, es como que vamos apostando día a día a este matrimonio que no le encontrábamos solución. Nosotros, buscando esa salida económica, vinimos a vivir a Asunción. Él vino primero, o sea, vinimos prácticamente juntos. Él encontró primero trabajo, después gracias a un familiar, y después encontré yo. Y empezamos a vivir esa vida familiar de tres, que mi hija más chica, más grande, y mi nena más chiquita. Cuando empezamos a salir, empezamos a tener también, dijimos, bueno, somos jóvenes, no conocemos nada, empezamos a ir a discotecas, a ir a fiestas, tanto así que mi hija más chica en un momento le llama a mi mamá y le dice, abuela, estoy preocupada por mi mami porque mami tiene olor a tabaco en su ropa. Claro, si íbamos a discotecas. Y ahí nosotros pensábamos que era divertido, que era sano, que estábamos en una etapa donde que no conocíamos y que nos íbamos a divertir. Sin embargo, era como llenar el vacío que estábamos teniendo como pareja. A la vez, nosotros en nuestro trabajo, de repente ya teníamos ciertas limitaciones económicas, y esto también ayuda a separarnos, como decir, vos podés más, ¿por qué no ganamos más? ¿Qué podemos hacer? Y eso empezó a separarnos. Cuando llegó una etapa en la que nos mudamos a una casa de repente un poco más cara, nos exigía más económicamente, en esa etapa yo empecé a cuestionarle a mi esposo ciertas actitudes que tenía, ciertas inmadurez o ciertas salidas que no me gustaban. Entonces, eso fue el motivo por el cual empezó en un año a desbarrancar todo, a caer todo. De mayo a diciembre, por ejemplo, él me pedía, por favor, me decía, vamos a solucionar, ¿cómo podemos solucionar? Pero yo ya estaba muy herida, porque mi idea de familia no era la que estábamos viviendo y yo no veía la forma de restaurar eso, no entendía cómo, porque yo ya no sentía, sinceramente yo le dije a él, yo ya no te quiero, yo no quiero más estar contigo, yo no quiero vivir así y necesito que mis hijas vivan en un hogar sano, porque yo consideraba que si nos veían peleando, si nos veían intentando restaurar algo que no tenía salida, ellas eran las que iban a sufrir más que nosotros. Entonces, por decir un mes, de mayo a diciembre, le pedí a él que se vaya, que se retire de la casa y que yo iba a ser mucho más feliz si él estaba fuera de casa. Sin darnos cuenta, los dos estábamos buscando algo. Estábamos buscando, quizás no él sí la restauración del matrimonio, yo la restauración de mi vida. Y fue así como al poco tiempo, ya la economía ya no, como él lo aportaba, porque tampoco tenía la capacidad económica también como para aportar algo. Entonces mi suegra me dice, bueno, volvé a Misiones y ahí te vamos a ayudar. Y en esa época yo me mudo a San Ignacio, a Misiones, con toda mi familia otra vez al pueblo. Y mi familia estaba en la casa, teníamos relación, nos hablábamos de vez en cuando, lo justo y necesario, pero me aparté totalmente de todo lo que sea de mi familia, de todas las actividades que yo tenía de forma particular. Solamente me enfocaba en mi trabajo
y luego a la iglesia, y me enfocaba en todo lo que sea la oración, meditación, la palabra, una relación con Dios, donde Dios empezó a trabajar por mí, porque en ese proceso también de lo que todos estábamos pasando, yo era orgulloso, era soberbio y también tenía muchas mentes muy sucias. Y de todo eso Dios estaba obrando en mi vida con una situación también de desesperación, porque estaba solo, y lloraba, clamaba. Era un dolor en el sentimiento, en el alma, que es muy fuerte muchas veces. Pero es la etapa de la relación con Dios. Dios, cuando uno conoce las Escrituras y tener una buena enseñanza de un siervo del Señor, entonces te va explicando. Yo tuve la bendición acá de que tuve el acompañamiento de mi pastor en todo sentido y en todas las áreas, porque Dios tenía que transformarme. Él es nuestro alfarero, Él tenía que renovarme, Él tenía que enseñarme a tener una real conversión, como dice la Sagrada Escritura. Somos criaturas nuevas, dice en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, pero desde todas las áreas, de tu conocimiento, de tu conducta, de tus tradiciones, costumbres, todo Dios tiene que cambiar para que uno pueda ser dócil para Dios, para que nos lleve a ser manso y humilde de corazón como quiere, y así para poder nosotros asimilar lo que es los mandamientos de Dios, tener un corazón de carne, como dice Ezequiel, porque teníamos un corazón duro, y eso Dios transforma todo. Entonces, ese proceso fue en el cual estaba yo full, digamos, con el Señor, y pasó más o menos 6 meses que me enteré que mi esposa con la hija iban a volver al interior, en la casa, en la ciudad donde están mis padres y sus padres. Y las niñas sí querían irse. ¿Por qué? Porque están los abuelos, el ambiente es más tranquilo, en el interior todo es más familiar, la naturaleza misma también. Que punto de comparación es mucho más cómodo que vivir acá en Asunción. Entonces, a mí también eso me golpeó, porque yo dije, se va, y yo buscando, que ya estaba viendo que voy a ver la mano de Dios todo, y me dice el pastor, no te vayas a preocupar que se vaya a Argentina, que se vaya a Brasil, que se vaya a donde vaya, que se vaya, de ahí le va a traer otra vez el Señor, me dice. Vos tenés que confiar que para Dios no hay nada imposible. Entonces, hablando, orando, ahí ya tuve paz nuevamente, y ese es el proceso en la cual me llevó a estar yo acá, y también ella allá en el interior con las nenas. Y bueno, esa fue la etapa de mi proceso de reconciliación con Dios. Es la etapa donde dice la Biblia, donde uno entra en el desierto. ¿Para qué? Para conocer al Dios verdadero, para tener una relación íntima con nuestro Creador, para conocer su perfecta voluntad, para luego poner por obra, por práctica en nuestra vida diaria. De eso el Señor se encargó cuando estuve en el desierto, en esta etapa. Para volverme a Dios, como dice la palabra, vuélvanse a Jehová y Jehová se volverá a vosotros. Fui a una psicóloga y no me dio ninguna esperanza en la restauración. Me dijo, yo te voy a ayudar a rehacer tu vida, no con tu esposa, sino rehacer tu vida con otra. No me llenó esa explicación, ni la reflexión, ni los consejos de ella. Entonces me dije, bueno, voy a ir a hablar con el pastor, a ver qué me recomienda el pastor. Entonces vine a hablar con el pastor y me dice el pastor, mi hermano, la separación de ustedes es a raíz del pecado. Y lo bueno que yo tenía un corazón predispuesto para escuchar algo bueno, algo que me llene. Y ahí me dijo ella me dice que ya no me ama más, pastor. Le dije, ¿y qué voy a hacer?
Me dice, no, me dice. ¿Quién es el que da el amor? El amor lo da Dios. Ese amor que ustedes tenían está ahí. Pero el pecado cubrió ese amor de ustedes y generó odio. ¿Para qué? Para destruir. Cuando uno se vuelve a Dios y empieza a caminar en la voluntad perfecta de Dios, Dios va a obrar en tu vida para que el Espíritu Santo empiece a limpiar el corazón de tu esposa y para que pueda brotar otra vez ese amor que está en ella, como está también en tu corazón. Pero Dios te tocó a vos como cabeza de hogar, como padre de familia, para que puedas el Señor glorificarse en tu vida para tu restauración. Y eso me abrió el alma del Espíritu, porque es conforme a la palabra. Él me estaba hablando de los versículos y me decía, así dice la palabra. Por eso es la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se casaron, ustedes se amaban, sí. Y ustedes se casaron y hicieron un compromiso. Porque la Biblia dice que estando frente al ángel como testigo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo y a Dios mismo, haciendo compromiso, eso no lo puede romper el hombre. Solamente la muerte puede separarlos. Y me habló de todo lo que es la palabra en pocos minutos. Eso se grabó en mi corazón. Y ahí puedo entender de lo que me decía la psicóloga en forma humana y lo que me decía el pastor en forma humana y espiritual también. Porque nosotros estamos también sujetos a una vida espiritual. ¿Por qué? Porque somos también espíritu semejante a Dios. Entonces tenemos el espíritu dentro nuestro que tenemos que alimentar por medio de la palabra y de ser obediente a Dios. Y ahí puedo entender, y ahí yo tomé la decisión, acá me quedo. Yo me vuelvo a Dios. Primero conocerle bien a Dios. Primero que Dios me cambie a mí. Porque yo era el problema. Y si yo seguía siendo el problema, aunque se restaure, se va a volver a deteriorar si yo no cambio. Y ahí es lo que nos lleva el Señor a una verdadera conversión, a una verdadera nueva criatura en Cristo Jesús. Y ahí fue que tomé la decisión de venir a los pies de Cristo, real y verdaderamente, de corazón. Mi suegra me dijo, vuelvan a Misiones porque económicamente estábamos ya mal. Ángel, para él era difícil sostener 2 casas y era la opción más viable. Y acepté y nos fuimos con mis hijas, nos mudamos completamente a un lugarcito no muy grande pero muy cómodo. Cuando llegamos a Misiones, ¿verdad? Al pueblo, nos instalamos, mis hijas vuelven al colegio, encuentran a sus antiguas amistades, estamos muy cómodos, por decir así. Pero mi problema era espiritual. ¿Dónde yo me iba? ¿Qué opción tomaba? Y el trabajo que a mí me dieron me ligó a la esposa de un pastor. Y ella me dijo, ¿por qué no venís el domingo y vamos a orar por vos, vamos a estar contigo, te vamos a acompañar? Y me pareció excelente, entonces me fui la primera vez me fui a escuchar la palabra de Dios en esta iglesia y me encantó porque se oraba, se cantaba, se alababa y los pastores, como yo los conocía de tiempo, entonces venían, había una cierta familiaridad y constantemente me cuidaban, oraban por mí. Yo les contaba lo que yo vivía, lo que yo estaba pasando, lo que yo viví, y ellos me aconsejaban conforme a la palabra. Tal es así que al poco tiempo Ángel venía como de visita a Misiones y venía a visitarme como si fuera un novio. Y él me contaba todo lo que hablaba de la palabra, yo le contaba todo lo que yo vivía, pero él se iba otra vez a su casa de soltero, y después al otro día pasábamos todo el día juntos y después viajaba. Eso pasaba cada 15 días. Y un buen día dijo él, yo conforme a la palabra sigo siendo tu esposo, así que me quedo, este fin de semana me quedo con ustedes. Y desde esa vez no nos separamos más, pero espiritualmente nosotros también estábamos todavía acomodándonos como en lucha. Él venía los fines de semana y nosotros, por ejemplo, a él no le gustaba que el mueble esté en ese lugar y nos peleábamos por pequeñeces, pero eran peleas como buscando el poder.
Y hasta que yo le conté eso a mis guías, a los pastores que estaban conmigo, y me dijeron, ¿sabes qué vas a hacer? Ese es el enemigo que está atacando porque no quiere que ustedes se unan. Entonces lo que vas a hacer cuando él viene, vos te vas a callar, no vas a hablar. Si encuentra algo que está mal, no discutas, que salga de vos no discutir. Porque lo que ustedes tienen que hacer ahora es buscar lo que les une, no lo que les desune. Esta misma cuestionamiento él le traslada también al pastor, había sido, y le dice lo mismo. Mira, evitar la discusión, evitar el problema y que sean ustedes, busquen ustedes lo que le unan. Entonces, como al otro fin de semana, ambos estábamos como ya preparados para no discutir, para no pasarla mal. Y nos fue dando resultado porque empezamos a orar juntos. Entonces él me acompañaba a mí ese fin de semana a la iglesia donde yo me iba, y entonces orábamos juntos, los pastores venían y nos imponían manos. Estábamos como buscando ya, ahí recién buscando la solución desde la palabra del Señor. Él servía acá en Asunción y yo servía en mi pueblo. Y así fue como me reencontré con ese Dios. Me reencontré con ese Dios que a mí me dijeron, el amor de ustedes está, el amor de ustedes no se fue, el amor que los unió un día está ahí. Solamente que fueron tantas cosas, porque hay cosas realmente que como mujer, y me dijo también a las mujeres, nos hieren y nos cortan el alma. Porque nosotros tenemos pensado una familia, un cierto ambiente en el que nosotros queremos vivir, desarrollarnos, tener nuestra familia, nuestros hijos, económicamente andar bien, y todo se rompió, todo se fue. Entonces hay heridas que te marcan de por vida y solamente Dios puede sanar esa herida. No son las palabras bonitas que te pueda dar tu esposo, no son las palabras o los hechos, flores, qué sé yo, regalos. Es Dios el único que puede sanar, y la actitud cambiante de Él. Yo desde el primer día que Él empezó a ir a la iglesia, yo vi cómo Él empezó a cambiar desde su arrepentimiento. Entonces eso también hace que yo pudiera confiar en lo que Él me estaba proponiendo. Cuando empiezo a tener relación con la esposa de este pastor y me invita a la iglesia, ahí yo sentí que había algo en mí que faltaba, había algo que necesitaba. Fuera de lo que sea el amor de mi esposo, fuera de lo que sea el amor de mi familia, yo necesitaba algo más porque estaba vacía totalmente. Y fue en ese momento en que dije, acá necesito de Dios y necesito estar cerca de Dios. Necesito buscar, porque desde chica, al menos, yo siempre buscaba la presencia de Dios, siempre busqué estar cerca de Él. Me ayudó a entender mi necesidad de Dios. Y es increíble porque yo nunca pensé en rehacer mi vida. Yo nunca pensé en buscar otra pareja. Porque yo dije, volver a pasar por lo mismo, no. Entonces yo tenía en la mente de poder restaurar mi vida dentro de la iglesia y estar separada. Porque en ese momento no veía yo todavía que el Señor podía restaurar mi matrimonio, pero sí podía restaurar mi vida. Entonces me fue fácil entregarme a Dios porque yo quería ser restaurada, y el Señor me regaló al final no solamente la restauración de mi vida, sino la restauración de mi familia. Y así pasó la etapa que estábamos teniendo ya cuando vivimos juntos en una pieza con baño acá en Asunción, y veníamos todos los días, como estaba diciendo mi esposa, a la iglesia. Fue una relación con Dios que empezábamos a tener ahí a nivel matrimonial. Nuestro objetivo era afianzarnos para poder traerlas a nuestras hijas que estaban en el interior con las abuelas. Ellos clamaban también para venir ya a vivir con nosotros. Y nosotros esa relación de matrimonio juntos y una relación con Dios nos llevó 1 año. Y en ese proceso de 1 año también, gracias a conocerle a Cristo, también pudimos llevarle a mi cuñado, su hermano, a los pies de Cristo también, que no pasó mucho tiempo, partió. Y partió con el Señor, porque partió. Y eso también a nosotros
nos dio la fuerza de que algo Dios estaba también preparándonos a nosotros, para que nosotros estemos fuertes, para también servirle, seguirle, y también que seamos también nosotros de bendición para los demás, nuestra familia, que no les tenían a Cristo, ya sea también después a mi suegro, a mi suegra, que todos ellos vinieron a los pies de Cristo. Y esta etapa entendimos, y Dios nos dio la posibilidad, porque nos iba bendiciendo, y nos dio la posibilidad de traerla a nuestras hijas. Volvimos a tener un hogar. ¿Por qué? Porque estábamos en una casa todos juntos en familia, y veníamos ya en familia, veníamos ya a la casa de Dios. Y practicamos los 4 pasos fundamentales que el pastor me había enseñado, en de venir a la casa, orar, meditar la palabra y servirle. Nuestro ministerio ya empezaba a predicar, coordinar, era ya parte de la congregación, no era solamente oidor, sino ya hacedor. Dios nos ha levantado y ella empezaba también ya a prepararse para su ministerio, en cantar, en predicar, que vino en el tiempo de la pandemia que no se podía hacer nada, pero aquí igual veníamos nosotros a predicar y a cantar, y ella predicaba y cantaba, y nuestro ministerio iba siendo fortalecido. ¿Por qué? Porque el Señor respaldaba nuestro servicio estando con Él. Y hoy día todos ya estamos bien afirmados en la fe. En este proceso que nosotros pasamos, vivimos como pareja, como familia, podemos decir que el Señor siempre estuvo en nuestro lado, siempre estuvo cuidando, siempre estuvo presente. Contuvo a nuestra familia, a nuestras hijas, cuando estábamos separados de ellas y unidos acá. El Señor restauraba nuestro matrimonio porque necesitábamos ese tiempo para estar juntos, para limar todas esas asperezas, para poder sanar todas las heridas, para poder entender. Era una relación nueva de pareja. Entonces no podían estar, en la sabiduría de Dios, no podían estar nuestras hijas con nosotros porque iba a ser un proceso difícil. Pero estando allá ellas, el Señor también las guardaba, el Señor también las protegía. Entonces el Señor hacía la obra completa. Cuando yo estaba en misiones, servía al Señor y el Señor iba restaurándome en forma particular. Y eso es lo que nosotros entendimos también, de que antes de que volvamos a unirnos aquí como pareja, vivir juntos, el Señor empezó a restaurar primero la vida de Él, el papel de esposo, el papel de padre, el papel de proveedor, del sostén del hogar, y en mi caso el papel de una mujer, una ayuda idónea, de una persona que pueda respaldar el ministerio de su esposo, porque realmente crecemos como muy duros, ¿verdad? Crecemos como personas independientes, separadas, pero cuando uno se une en matrimonio, cada uno tiene un papel definido. Y muchas veces, en mi caso, yo con un carácter muy fuerte, quería ser yo la que llevara por delante las cosas. Entonces el Señor restauró la figura y el papel de mi esposo, y restauró también la figura y el papel que me corresponde a mí como ayuda idónea, madre, esposa. Puedo decir que sin el Señor no hubiera estado en el medio, esto nunca hubiera sucedido, nunca hubiera pasado. Que si el Señor no hubiera unido en la sabiduría de Él, viendo hacia atrás, vemos cómo el Señor nos fue preparando poco a poco. Tal es así que nuestro testimonio, lo que nosotros vivimos, pudimos replicarle a otras personas que estaban pasando por lo mismo. Yo podía decir cómo podía esa persona, una mujer, orar por su esposo, cómo podía ella actuar en su casa, cómo podía ella tener esa visión global, porque muchas veces vemos una pequeña visión de lo que pasa en nuestra casa, porque mi marido es esto, porque solo vemos los defectos. Entonces yo me acuerdo que a una amiga le dije, ¿sabes qué? Mira las cosas buenas que él tiene, para que vos puedas orar por esas cosas, para que eso sea siempre lo que vos veas. Porque muchas veces vemos solo lo malo. El enemigo solo te va a enseñar lo malo que tiene la otra persona. Y eso es lo que hace que te dividas, que te separes.
Pero si vos empezás a ver lo bueno que el Señor te dio, un marido que provee, un esposo que tiene carácter, una persona en la que vos podés sostenerte, en la que vos podés confiar, hay cosas que resaltan, tienen que resaltar. El Señor de las cenizas, de lo que vos pensás que no puede, no va a haber solución, el Señor hace algo nuevo. Si estás pensando en rendirte, estando en la situación en la cual has oído nuestro testimonio, te podemos recomendar que te vuelva a Dios. Lucas 1:37 dice, para Dios no hay nada imposible. Y esa es la pura verdad. Nosotros hemos pasado las mil y una, pero de ahí, del suelo, el Señor nos rescató, nos restauró y nos dio una nueva vida en Cristo Jesús. No te rindas. Y aquellos que están empezando un matrimonio, busquen a Dios. Busquen a Dios para que desde el primer comienzo tengan una vida en Cristo Jesús, con Cristo Jesús, como base fundamental para una buena relación y un matrimonio de bendición. Nosotros esto le aconsejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, y gracias al Señor tienen ellos ya un marido, ella tiene su marido cristiano, que están siendo bendecidos. Y esa es la bendición, esa es la perfecta voluntad de Dios, porque para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos una vida, una nueva vida y una vida en abundancia, que se trata de una vida familiar, caminando ciertamente en muchas dificultades, pero de todas ellas hay solución con Cristo. Pasaremos situaciones difíciles, pero vamos a pasar con Cristo. Cristo te va a enseñar a pasar, a avanzar y no a quedarte ni a retroceder. Y de eso se trata de nuestra vida matrimonial también, de ir perseverando juntos, luchando y disfrutando también las bendiciones que Dios nos da día a día.